Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico. Pero antes de comenzar, quisiera recordarte que en todas las redes sociales que ves en pantalla, me encuentras con esa imagen redonda de perfil en color morado, Miguel Montoro, y el nombre de perfil Miguel Montoro Ministerio. Por favor, dale me gusta a los contenidos, suscríbete y compártelos para que la edificación del estudio de la palabra de Dios llegue a más personas. Estamos en la serie de estudios bíblicos llamada La Tentación, donde estamos analizando cómo poder vencer ese proceso mediante el cual Satanás a través del mundo incita nuestra naturaleza carnal para poder hacer que nosotros, cediendo a la tentación, cometamos actos contrarios a la voluntad de Dios, pecado, y ese pecado rompa nuestra comunión con nuestro Creador. Estamos aprendiendo cómo debemos vencer la tentación. El sexto tema de esta serie se llama, como ves en pantalla, debes estar en constante renovación. Para entenderlo, vamos a iniciar hablando de una historia de guerra y que tiene que ver con la imagen que estás viendo en la parte superior de tu pantalla y que es una de las iconografías más reconocidas en el mundo, donde se visualiza a Napoleón Bonaparte, considerado por muchos el mayor estratega militar de la historia. En un tema anterior de esta serie, hablamos de la diferencia entre táctica y estrategia, por lo que te invito a que puedas ver los videos anteriores para que tengas toda la información. Napoleón Bonaparte era ya general del ejército de Francia a los 24 años, porque se le consideraba revolucionario en su forma de plantear la guerra a aquellos enemigos que enfrentaba. Unos años después, Napoleón Bonaparte ya estaba al mando de todos los ejércitos de Francia y a los 35 ya era reconocido como emperador de todo el imperio, en ese entonces conocido como el Imperio de Francia. Y Napoleón Bonaparte tenía, como puedes suponer, muchos simpatizantes por su estilo de hacer la guerra, pero también tenía muchos detractores. Y un imperio que era el que más le menospreciaba era el Imperio de Prusia, donde la mayor parte de los generales militares rebasaban los 70 u 80 años de edad incluso, y que ellos se consideraban expertos en la planeación de la estrategia de la guerra. Pero debemos considerar que hasta ese momento y antes de Napoleón Bonaparte, se tenía la idea que la guerra era una especie de medición de fuerzas. Se planteaba un ejército frente al otro en un campo de batalla con toda su infantería distribuida y venía un encuentro frontal donde el ejército más poderoso terminaba venciendo. Sin embargo, Napoleón vino a revolucionar esto, pero él, como ya escuchaste, recibió el menosprecio de muchas personas. Y en este caso, el imperio de Prusia vio la oportunidad de manifestar su menosprecio y poner a prueba que su estrategia militar de orden y confrontación directa era mejor que cualquier estrategia que Napoleón pudiera tener. Es por eso que en 1806 el rey Federico Guillermo III de Prusia le declara la guerra al imperio de Francia. En el mapa puedes ver en color morado al imperio prusiano, quien le declara la guerra al imperio de Francia que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. Y muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Berlín, en Alemania, el ejército de Prusia se planta en el campo de batalla. Y ahí están todos ordenados y formados, cuando, para su sorpresa, el ejército francés decide no presentar un frente de batalla formal. Por el contrario, cada soldado francés se movía con independencia por donde quería en el campo de batalla, porque cada soldado francés llevaba consigo mismo en una pequeña mochila todo lo que pudiera necesitar, alimento y municiones, mientras que el ejército de Prusia, en ese orden que mantenía,
tenía lugares muy particulares, unas carretas llenas de abastecimiento, a donde los soldados tenían que correr para ir por alimento o municiones, mientras cada soldado francés no perdía ese tiempo, sino que se movía, atacaba por donde quería y se retiraba. Para sorpresa de muchos, el ejército prusiano, las ideas de sus generales de más de 70 u 80 años de edad y el rey del imperio prusiano son derrotados por Francia. Aquí es válido plantear una pregunta. ¿Por qué perdió el ejército de Prusia? La respuesta no es muy complicada de entender, porque no se renovaron, porque había una falta de renovación en su entendimiento, no se renovaban constantemente. Creyeron que las ideas militares que les habían funcionado por 40 o 50 años iban a seguir siendo útiles con el cambio que la sociedad tenía. Y por supuesto, se equivocaron y en sus equivocaciones concibieron su propio fracaso. Observa lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 2, que estás viendo en la pantalla, dice que Dios a todos nos está pidiendo que no tomemos la forma de cómo se piensa en el mundo, sino que nuestro entendimiento tenemos que estarlo enriqueciendo constantemente. Solo así vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por su parte, Tito capítulo 3, versículo 5 dice una verdad que debiera dejarnos pensando profundamente a los hijos de Dios. Cristo nos salvó, sí, eso dice Tito, pero si pudo salvarnos fue gracias a la renovación del Espíritu Santo, pedazo del texto que yo cito y que ves casi al final. O sea, Cristo nos salvó porque tú y yo permitimos que el Espíritu Santo ayudara a que nuestra forma de pensar cambiara. ¿Por qué Dios insiste tanto y en tantos versículos en que cambiemos nuestra forma de pensar? Por el mismo ejemplo que yo te acabo de poner. Porque Dios sabe que si nosotros no renovamos nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de pensamiento envejece y no somos capaces de enfrentar los nuevos retos, las nuevas tentaciones que pueden hacernos fracasar cuando nosotros estamos seguros que sabemos las cosas correctamente, cuando nosotros estamos seguros que interpretamos la realidad de manera correcta y de que nunca las tentaciones nos podrán vencer. Por eso es que Dios quiere eso. Y también Dios nos invita a renovarnos de una manera mucho más gráfica. Mateo capítulo 18, versículo 13 dice, de cierto, con toda certeza les digo que si no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Una nueva pregunta que te planteo y que aparece en pantalla, ¿por qué debo ser como un niño? Observa a los niños. Los niños siempre tienen una capacidad de asombro que no se termina. Les asombran las cosas y en consecuencia ese asombro hace que ellos siempre quieran preguntar cosas nuevas, tener nueva información. Siempre están cuestionándolo todo y siempre están preguntándose por cómo se hacen las cosas y si éstas pueden o no hacerse de una forma diferente. Por eso Dios dice, hazte como un niño, nunca pierdas tu capacidad de renovación, pero conforme vamos envejeciendo, esa capacidad de asombro se pierde, esa necesidad de aprender se acaba y nos quedamos conformes con lo que sabemos y no nos damos cuenta, pero eso espiritualmente nos debilita. Así que entiende, nunca podremos ni podrás vencer tus tentaciones si no estás en constante renovación todo el tiempo, lee tu Biblia, ora, busca buen material cristiano, instrúyete, crece, cuestiona todo lo que hagas como hijo de Dios, desde las alabanzas que cantas hasta la forma como tú estás interpretando u otros interpretan la Biblia. Cuestiona lo que se te dice frente a un micrófono, cuestiona lo que se te dice persona a persona, renuévate para que te des cuenta que hay muchas más formas de pensar de las que tú crees. Y si te mantienes renovado, podrás enfrentar cualquier tentación, no importa lo que el enemigo lance a tu vida. Ponlo en práctica. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por seguir este estudio.